Bueno, pues bienvenidos a este nuevo análisis que hacemos a partir de las fuentes que nos llegan. Hoy nos vamos de viaje a la ciudad de Mercedes, en Argentina, para meternos de lleno en la memoria de sus calles. Sí, y lo hacemos con unos textos fascinantes. Son fragmentos del libro Sangre en las esquinas de Raúl Orteley y Álvaro Húngaro. Y también tenemos documentos del fotógrafo Daniel Zunino y del Museo Migues. El título, Sangre en las esquinas, ya te digo que promete. Desde luego. Y lo que queremos hacer aquí no es un simple paseo por la historia. Es algo más. Vamos a intentar reconstruir la vida que bullía en esos lugares, los códigos, el ambiente. Claro, no solo los edificios, sino las personas. Exacto, los negocios, los conflictos. Es un viaje a la memoria de la ciudad a través de sus puntos de encuentro. Pues me parece un plan perfecto. Empecemos, si te parece, por un sitio que los textos califican de un poco raro. Las llamadas 5 esquinas. Sí, en la confluencia de las calles 29 y 16, cerquita de la Plaza San Martín. Una formación urbana muy poco común. Fíjate qué curioso, ¿no? Una sola esquina que se abre y crea este espacio tan particular. Y el edificio principal, esa casa de color rosado que mencionan, con un portón en la calle 29. Parece que estaba hecho a propósito para observar. Totalmente. Pero lo que más me ha llamado la atención es el balcón. Ah, el balcón. Es que no es un balcón en alto como te lo imaginarías. Dicen que tenía 3 o 4 escalones, pero a ras de suelo. Casi un palco a pie de calle. ¿Qué sentido tiene eso? Pues ahí está la clave de todo. Ese balcón no era solo arquitectura, era una institución social. Una institución. Sí, convertía la vida de la calle en un verdadero teatro. Los textos lo dicen muy claro cuando hablan del carnaval. Las viejitas y viejitos del barrio sacaban sus sillas y desde ahí o desde la acera veían pasar las carrozas, las comparsas. No necesitaban entrada. Exacto. Ese espacio generaba comunidad, obligaba a la gente a estar junta, a interactuar. Era el centro neurálgico del barrio, está claro. Y no solo por ese balcón, ¿eh? No. El cruce entero era un hervidero. En una esquina estaba el local de copas de Don Ángel Grafigna, que me imagino que sería un foco de tertulias. De rumores, de todo, con personajes como Emilio Ribeiro, Alfredo Regueiro. Y para completar el cuadro, pues la mueblería de Don Isaac Willman o la herrería y restaurante de Don Manuel Diego. Fíjate, el punto de encuentro de los cocheros. Imagina el sonido constante. El martillo, las conversaciones del bar, los caballos. El sonido de una ciudad en plena ebullición. Pero en medio de toda esa vida, de ese ambiente casi festivo, las fuentes nos meten una figura que rompe un poco el tono. Un tal Don Casildo Morilla. Una figura clave. Lo describen con una fama nada envidiable de hombre cuchillero. Y hay que entender qué significaba eso, ¿no? Ser un hombre cuchillero. Claro, no era simplemente un delincuente. A menudo estas figuras eran un poder informal. En barrios donde la ley pues era lenta o ni llegaba, el guapo, el cuchillero, era el que resolvía disputas, mantenía un orden o lo alteraba, claro. Una especie de justicia paralela. Exacto. Basada en la reputación y en la fuerza. Y la de Morilla, además, venía de lejos. ¿Sí? Dicen que era matón del barrio de Boedo. Y hay una anécdota que me ha dejado helado. ¿La del trabajo? Sí. Cuentan, con una naturalidad pasmosa, cómo le ofrecieron un encargo para matar a un rival. Y no se aclara si lo hizo o no, pero Pero el simple hecho de que se planteara así, con esa normalidad, nos habla de los códigos de la época. Entre el ruido de la herrería y las copas se movían las sombras. Las 5 esquinas eran un balcón a la vida. Sí, pero esa vida incluía también la violencia. La fama de Morilla era un recordatorio constante. así que teníamos este escenario de teatro, con sus personajes, sus peligros, pero la ciudad tenía otros rincones muy distintos. Uf, y tanto. Los textos nos llevan ahora a un lugar con un eco completamente diferente, mucho más sombrío. La esquina del Lazareto. El contraste es brutal. Pasamos de un centro social bullicioso a un lugar más de las afueras, en la Ruta 5, cerca de los cuarteles, un sitio marcado por el aislamiento. Y el edificio en sí ya imponía. Imagínate la escena. 2 pisos de ladrillo a la vista, un mirador de quebracho. ¿Y retirado unos metros de la esquina? Sí, como si quisiera mantener las distancias. Debía tener un aire casi fantasmal. Y con toda la razón del mundo. Su función original era ser un lazareto.
un hospital de cuarentena. Su historia está ligada a las grandes epidemias que azotaron la zona. Durante la fiebre amarilla de 1879. No era un hospital para curar, era directamente un depósito de difuntos. La antesala del cementerio. ¡Qué historia más terrible! Y se volvió a usar más tarde, ¿verdad? Sí, con la epidemia de cólera de 1908, volvió a usarse para aislar a los enfermos y otra vez como morgue improvisada. Claro, en una época sin los avances de hoy, esos sitios eran el miedo hecho edificio, la última parada. Exacto. Pero lo que me cuesta imaginar es que justo al lado de un lugar así hubiera vida familiar. Los textos hablan de la familia Arce, que construyó su casa allí mismo. Sí, y su historia se entrelaza de una forma muy trágica con la del Lazareto. ¿Por qué? Porque con la epidemia de 1908, el cementerio, que estaba justo detrás, se desbordó. Las autoridades necesitaban espacio, y lo necesitaban ya. No me digas que... Pues sí, los terrenos de la familia Arce fueron expropiados para ampliar el cementerio. ¡Qué barbaridad! De la noche a la mañana, su casa, el lugar donde, como era costumbre, enterraban a sus propios animales, quedó literalmente pegado a la nueva necrópolis. Es un ejemplo crudísimo de cómo una crisis sanitaria podía redibujar el mapa de una ciudad. Y el de la vida y la muerte de sus habitantes. Aunque parece que con el tiempo se intentó borrar un poco ese pasado tan lúgubre, ¿no? Sí. Los textos mencionan que, una vez superada esa función tan terrible, el Lazareto llegó a ser una escuela y también un club. Es un intento de resignificar un espacio. Claro, de llenar con vida y con risas de niños un lugar que solo había conocido la enfermedad y el silencio. Pues de ese silencio solemne del Lazareto vamos a saltar al que parece ser el epicentro del ruido, del caos y de la vida. La esquina del Mercado Viejo, en la confluencia de las calles 20 y 31. Si las 5 esquinas eran el teatro, el Mercado Viejo era el corazón palpitante de la ciudad, sin duda. Construido hacia 1880, un gran espacio central con 12 puestos. Era donde se le tomaba el pulso real a la vida. Los textos hablan de concurrencia, de bullicio. Me lo puedo imaginar perfectamente. El olor de las carnicerías, las pollerías, las verdulerías. Y mencionan un puesto especial de carne de oveja, que por lo visto era algo poco común, y los almacenes de Escaso y Jiménez cerca. Vamos, que si necesitabas algo ibas allí. Era el estómago de la ciudad, pero también su mentidero. Y claro, aquí es donde el título del libro, Sangre en las esquinas, cobra todo su sentido. Aquí se manifiesta con toda su fuerza, sí. Los textos lo dicen sin rodeos. Era un escenario frecuente de lances a cuchillo, daga o cuchilla. Las disputas no se quedaban en palabras, no. Y nos ponen un ejemplo, que es terriblemente gráfico. La historia de Juan José Morilla. Ojo, que no sabemos si era familia del Casildo Morilla de antes, ¿eh? Los textos no lo aclaran. Cierto. Pues este Juan José, un joven, tuvo un altercado con un carrero, Luis Panizza, por un doble homicidio. Y la cosa no quedó ahí. No, desde luego. Lo encontró en el mercado y sin más, lo apuñaló en el cuello. Terrible. Y la escena que describen de la huida. Morilla intenta esconderse dentro del propio mercado en un catre de barrotes de hierro y blanco. Imagínatelo agazapado, rodeado de los olores y el ruido, mientras su víctima se desangraba a pocos metros. Una huida inútil, claro. Lo descubren. Es una instantánea perfecta de la violencia de la época. Impulsiva, a la vista de todos y con consecuencias inmediatas. El mercado era vida, pero la muerte estaba siempre a la vuelta de la esquina. Pero no todo era tan oscuro. El mercado era también un escenario para personajes, casi de novela costumbrista. Hay uno que destaca por encima de todos. Ah, el carnicero. El carnicero. Una figura fascinante. Famoso no tanto por su carne, sino por su peculiar forma de dirigirse a las clientas. Espera, es que tengo que leerlo porque es increíble. A una clienta, al parecer, le gritaba: Sí, léelo. «Benifí, saliré cuesto que te voy a dejar el cuero como colador de chicharrones». Es de una brutalidad que hoy sería impensable. Eso era galantería. Más que galantería, yo diría que era una forma de comunicación casi teatral, un espectáculo. Formaba parte del código del mercado. Un ambiente rudo, directo. Y él era su máxima expresión. Hay otra frase que recogen a otra mujer. No se me olvide que usted me gusta mucho y que siempre la estoy esperando. Era su marca personal. Y el personaje tenía más matices, ¿eh? Lo describen como un trabajador algo flojo de brazo. Sí. Pero con un grito de venta muy pegadizo. Al kilo va con yapa y todo. Claro. Y me encanta cómo se definía a sí mismo.
es una joya de la picaresca. El hombre no ha de ser tan malo como lo pintan, aunque de que yo no soy nada quedao. Era plenamente consciente de su propia fama. Estos personajes son los que le dan alma a la historia. El carnicero definía el carácter del mercado viejo tanto como los duelos a cuchillo. Y claro, un lugar así, un imán de personalidades, atrajo a más figuras. En 1901 llegó a la ciudad el sargento Ventura. ¿Otro guapo? Sí, pero los textos lo matizan. Era discreto, buen guitarrista, cantor, y con un pasado con la justicia que parece que le había enseñado a ser prudente. Y aquí volvemos a la idea del guapo. No es un matón sin más. Implica un código de honor muy estricto, una reputación que hay que defender. Por eso Ventura, al principio, no busca problemas. No toleraba a los merodeos del mercado, pero no era un provocador. El problema es que en un ecosistema con sus propias jerarquías, su llegada era un desafío para el matón local, para un tal Juan de Dios Molina. El choque era inevitable, era cuestión de tiempo. Y los textos lo relatan. Molina lo provocó una y otra vez. Ventura intentó evitarlo, pero Pero Molina insistió hasta el punto de atropellarlo con su caballo. Y eso, para un guapo, cruzó una línea roja. es el punto de no retorno. Acorralado, Ventura saca su arma y dispara. Molina huye herido, pero lo capturan, y ahí lo tienes. Así se establecía el dominio en ese mundo. No intervenía la policía. Se resolvía de guapo a guapo. Y la reputación del vencedor quedaba sellada para siempre. Y todo este universo de carniceros, carreros y guapos dejó un legado cultural. Sí, el poeta local Aquilino Pozzi, que firmaba como Tata. Se convirtió en el cronista de ese mundo. Inmortalizó en sus versos a todos estos personajes. Es fascinante, ¿verdad? Que alguien se dedicara a poner en verso la vida de gente anónima. Menciona a los carniceros Rodríguez y Adalid, a los hermanos Ricci, a don Pedro Burgos. Incluso al veterinario, al que llama el doctor Espadachín. Gracias a él, sus nombres no se han perdido. Pero toda época tiene su fin. Y el mercado viejo, ese escenario de vida, comercio y sangre, cerró sus puertas en la esquina de la 20 y la 31 en 1910. Y el final es muy simbólico. El edificio fue tomado por la curia eclesiástica. Vaya cambio. De los gritos del carnicero y el filo de los cuchillos al silencio de la iglesia. Es el fin de una era, sin duda. Es el reflejo de una ciudad que se está civilizando, que está reemplazando esos códigos informales y violentos por instituciones más formales. El mercado era el último reducto de un mundo que estaba desapareciendo. Haciendo un poco de balance, ha sido un viaje increíble. Hemos visto las 5 esquinas como un gran teatro social. Sí, El lazareto como un testigo mudo de la fragilidad de la vida. Y el mercado viejo, el escenario donde esa vida se manifestaba con toda su fuerza, su crudeza y su vitalidad. exacto. Estos fragmentos demuestran que la historia no está solo en los grandes eventos, sino en las dinámicas de una esquina. Nos han revelado una sociedad con sus propias reglas, donde el honor, el comercio y la violencia convivían a diario. El libro hace honor a su título, desde luego. La vida y la muerte estaban literalmente a la vuelta de la esquina. Y me quedo con una última reflexión. Estos textos, por la época, por el tipo de historias, están dominados por figuras masculinas. Los guapos, los comerciantes, los matones. Claro. Pero me pregunto cuáles serían las historias no contadas. Las de las mujeres que regateaban con ese carnicero, las de las familias que veían el carnaval desde sus ventanas. O las de las enfermeras que tuvieron que enfrentarse al horror en el lazareto. Exacto. Quizá esa sea la invitación final de estas fuentes. Imaginar todas esas voces que la historia no siempre recoge.